Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio espectacular con las noticias más recientes y sorprendentes de la arqueología y la paleontología. Y ya te aviso, vas a alucinar. Hoy viajaremos al pasado para descubrir que nuestros antepasados ya navegaban los océanos hace 40.000 años y que alguien en plena prehistoria ya hacía arte geométrico antes que nadie. También hablaremos del cerebro humano mejor conservado del mundo, enterrado durante 2600 años, y de la escritura más antigua hallada en León. Pero eso no es todo, te contaré cómo el Homo sapiens conquistó las selvas africanas hace 150.000 años y cómo un vaso romano nos revela un combate real de gladiadores. Descubriremos a la misteriosa princesa roja de la Ruta de la Seda, con sus dientes teñidos de rojo y las huellas del primer transporte humano en Nuevo México. Y para rematar, exploraremos por qué empezamos a construir casas cuadradas en el Neolítico y el secreto que esconden el oído y el tórax de los neandertales. Y recuerda que puedes leer todas estas noticias en nuestra web fundacionpalarc.com. ¿Listos para un viaje curiosísimo al pasado? ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las noticias. Marineros de la prehistoria surcaban el mar hace 40.000 años. ¿Y si te dijera que hace 40.000 años, mientras tú crees que los humanos apenas sobrevivían cazando y recolectando, ya había auténticos marineros expertos surcando los mares? Pues así es, un hallazgo reciente ha revolucionado la historia de la navegación. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Ateneo de Manila ha descubierto pruebas de que los primeros habitantes del sudeste asiático no solo cruzaban de isla en isla, sino que construían barcos avanzados y dominaban la pesca en mar abierto. Y no estamos hablando de balsas de bambú arrastradas por el viento, no. Estas embarcaciones, fabricadas hace 40.000 años, eran resistentes, eficaces y diseñadas para viajes largos. ¿Cómo lo sabemos? Pues resulta que en yacimientos de Filipinas, Indonesia y Timor-Leste, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra con restos microscópicos de fibras vegetales. Y esto demuestra que ya trabajaban cuerdas y redes, esenciales para construir barcos sólidos. Además, han hallado anzuelos y huesos de peces como atunes y tiburones que solo viven en aguas profundas. Y este descubrimiento cambia todo lo que creíamos saber. Mucho antes de los vikingos, los fenicios o Magallanes, ya había marinos expertos cruzando océanos en Asia. Así que parece ser que la historia de la navegación comenzó mucho antes y en un lugar inesperado. Los primeros artistas abstractos vivieron hace 75.000 años. ¿Qué pensarías si te dijera que alguien ya hacía arte geométrico hace 75.000 años? Pues es exactamente lo que han descubierto un grupo de arqueólogos en cuevas del Levante. Un estudio liderado por la doctora Mae Goder-Goldberger y el doctor João Marreiros ha revelado que nuestros antepasados del Paleolítico Medio no solo tallaban herramientas, también grababan patrones geométricos en la piedra de forma intencionada. Durante años, muchos creían que esas marcas eran simples rayaduras por el uso diario, pero este equipo analizó artefactos de las cuevas de Manot, Café y Cuneitra con tecnología 3D y descubrió algo increíble. Las incisiones son simétricas, siguen patrones claros y fueron hechas con cuidado. No eran fruto del desgaste, sino expresiones simbólicas. Y esto significa que mucho antes de las pinturas rupestres que todos conocemos, ya existía un pensamiento abstracto. Estos grabados podrían ser los primeros signos de comunicación visual o incluso de normas culturales compartidas. Un hallazgo que rompe con la idea de que el arte y la abstracción nacieron solo con el Homo sapiens moderno. La creatividad humana empezó mucho antes de lo que imaginábamos. El cerebro imposible, 2600 años conservado bajo tierra. ¿Un cerebro humano de hace más de 2000 años que aún conserva sus pliegues? Pues
Parece ciencia ficción, sí, pero ocurrió en Yorkshire, en Inglaterra, durante una excavación en 2008 en Heslington, donde se construía un nuevo campus universitario. El York Archaeological Trust hizo un hallazgo asombroso, un cráneo con un cerebro increíblemente conservado tras 2600 años bajo tierra. Este cerebro, conocido como el cerebro de Heslington, es el más antiguo y mejor preservado del mundo, y el análisis reveló que pertenecía a un hombre de entre 26 y 45 años y que fue ahorcado y decapitado con precisión quirúrgica. Su cabeza fue enterrada en un pozo lejos del resto del cuerpo, posiblemente como parte de un ritual de la Edad del Hierro, pero lo más increíble es cómo sobrevivió. El entorno sin oxígeno, la humedad del suelo y la rápida sepultura evitaron que las bacterias destruyeran el tejido cerebral. Así que a diferencia de otros restos, este no se convirtió en cera adipocira, sino que desarrolló un misterioso material orgánico que reemplazó las proteínas originales. Aún no se sabe con certeza cómo fue posible esta conservación tan perfecta, pero gracias a este hallazgo tenemos una ventana única para estudiar el cerebro humano, tal como era hace más de 2 milenios. ¡Espectacular! Una letra que cambió la historia. Escritura milenaria en León. ¿Sabías que uno de los ejemplos más antiguos de escritura en el norte de España acaba de ser descubierto en un pequeño pueblo de León? ¿Sí? Y no está grabado en piedra ni en un pergamino, no, sino en un sencillo contrapeso de telar. Un equipo de investigadores de la Universidad de León ha hallado en el yacimiento de la Peña del Castro, en la Ercina, una letra del alfabeto celtibérico grabada en un objeto de uso cotidiano, una fusayola, el contrapeso de un uso de hilar. Esta inscripción, datada en el siglo I a.C., sería una de las evidencias más antiguas de escritura en la provincia de León. Este descubrimiento no solo es importante por su antigüedad, sino por lo que nos cuenta. La letra fue grabada en talco local, lo que indica que no vino de otra región, sino que alguien en ese poblado ya conocía la escritura. Los arqueólogos creen que podría tratarse de una marca de propiedad, un símbolo de prestigio o incluso de un cambio social en la comunidad. Un hallazgo diminuto, sí, pero capaz de reescribir la historia de la escritura en la cordillera cantábrica. Un testimonio silencioso de cómo la escritura comenzaba a transformar el mundo. Cuando el ser humano conquistó la selva hace 150.000 años. ¿Y si te dijera que los primeros Homo sapiens no salieron solo de sabanas abiertas, sino también de la selva tropical africana? Un descubrimiento en Costa de Marfil está reescribiendo la historia de nuestra especie. Un equipo internacional liderado por Slen Ben-Aorous del Centro Nacional de Evolución Humana ha encontrado evidencias de presencia humana en la selva marfileña hace nada más y nada menos que 150.000 años. Es decir, 132.000 años antes de lo que se pensaba. El hallazgo se hizo en el yacimiento de BT1, donde aparecieron herramientas de piedra trabajadas por Homo sapiens. Hasta ahora se creía que nuestras raíces estaban solo en las sabanas del este africano, pero este nuevo estudio, publicado en Nature, demuestra que ya habitábamos y prosperábamos en los densos bosques tropicales del oeste de África, y eso cambia por completo la narrativa tradicional. La investigación también aporta algo revolucionario. El origen del ser humano no fue lineal ni único. Hubo evolución en paralelo en diferentes ecosistemas como selvas, costas y sabanas. Así que sí, nuestros antepasados no solo sobrevivían en ambientes extremos, también los conquistaban, y la selva fue uno de sus primeros hogares. El vaso gladiador. Así inmortalizaron un combate sangriento. Imagina que un simple vaso de cerámica contuviera la crónica de una brutal pelea de gladiadores. Pues eso es exactamente lo que han descubierto en Colchester, en Reino Unido. Un reciente estudio dirigido por los expertos Glyn J.C. Davis y John Pearce han confirmado que el famoso vaso de Colchester no es un adorno cualquiera. Este objeto, fabricado entre los años 160 y 200 después de Cristo, fue creado específicamente para conmemorar un combate real en la arena de la Britania romana. Las inscripciones y relieves del vaso representan a dos gladiadores auténticos: Memnon, un secutor armado con escudo y espada, y Valentinus, un retiarius armado con red y tridente. Incluso aparecen sus nombres y detalles de sus combates. Memnon, por ejemplo, habría luchado al menos 9 veces, lo que indica una carrera destacada. Además, el estudio revela que el vaso fue encargado antes de ser cocido,
lo que significa que fue fabricado a propósito para recordar ese evento. Y como si fuera poco, fue utilizado como urna funeraria, conteniendo los restos de un hombre vinculado probablemente al espectáculo. Este hallazgo no solo nos habla de la violencia y el espectáculo en la antigua Roma, también nos muestra cómo los romanos inmortalizaban sus combates más memorables. La mujer de la sonrisa roja, un misterio de 2000 años. ¿Te imaginas encontrar a alguien de hace 2000 años con los dientes teñidos de rojo? Pues eso, es exactamente lo que han hallado los arqueólogos en China, y nadie en la historia había visto algo así. En un cementerio de la cuenca de Turpan, en plena ruta de la seda, un equipo liderado por Zheng Zhou y su equipo internacional de investigadores descubrió los restos de una mujer joven de entre 20 y 25 años con los dientes cubiertos por un intenso pigmento rojo. Gracias a análisis avanzados, confirmaron que el color proviene del cinabrio, un mineral compuesto por sulfuro de mercurio. Este hallazgo es único. Nunca antes, nunca, se había documentado el uso de cinabrio para teñir los dientes en la antigüedad. Por eso, los arqueólogos la han bautizado como la princesa roja de la ruta de la seda. Y el pigmento no solo era caro y difícil de conseguir, ya que debía importarse desde otras regiones, sino que estaba cargado de simbolismo en la cultura china, relacionado con la vida, la muerte y el poder espiritual. ¿Era esta mujer una chamana? ¿Una noble? ¿Una líder religiosa? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su sonrisa roja ha hecho historia. La pista más antigua del transporte humano está en Nuevo México. ¿Sabías que los humanos ya usaban vehículos hace 20.000 años? No tenían ruedas, pero acabamos de descubrir las primeras huellas del transporte humano. Un equipo liderado por la Bournemouth University ha encontrado en el Parque Nacional de White Sands, en Nuevo México, una serie de huellas humanas acompañadas de rastros paralelos que revelan algo sorprendente. Nuestros antepasados utilizaban trineos rudimentarios para transportar cargas pesadas, mucho antes de la invención de la rueda. Estas marcas, fosilizadas en barro seco, muestran cómo los humanos arrastraban estructuras hechas con palos de madera, parecidas a las travois, utilizados por los pueblos indígenas de América del Norte. Además, las huellas infantiles encontradas junto a las marcas de arrastre sugieren que los niños acompañaban a los adultos mientras transportaban recursos. Este hallazgo, publicado en Quaternary Science Advance, adelanta en más de 10.000 años la historia del transporte humano y rompe con la idea de que en la prehistoria todo se cargaba a la espalda. Gracias a un sencillo pero ingenioso sistema, nuestros antepasados ya habían inventado su propio carrito de la compra en plena edad de hielo. Un descubrimiento que nos recuerda que la innovación empezó mucho antes de lo que creíamos. De redondas a rectangulares, el enigma de las primeras casas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué casi todas las casas del mundo son cuadradas o rectangulares? Pues la respuesta está en un sorprendente giro arquitectónico que comenzó hace más de 10.000 años. Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha revelado cómo y cuándo los humanos dejaron atrás las casas redondas para construir viviendas cuadradas. Analizando 118 construcciones de entre 15.000 y 8.500 años de antigüedad, repartidas por el Mediterráneo levantino y el Valle del Jordán, los arqueólogos han descubierto que la transición no fue tan sencilla ni uniforme como se pensaba. Durante el periodo natufiense, los primeros asentamientos tenían cabañas circulares de caña y barro, pero a medida que avanzaba el Neolítico, aparecieron las estructuras rectangulares, hechas con piedra, yeso y ladrillos de barro. ¿Por qué? Pues la clave está en los cambios sociales, crecimiento de las comunidades, división del trabajo y necesidad de organizar el espacio. Las casas cuadradas no solo facilitaban la construcción, sino que permitían aprovechar mejor el terreno y distribuir mejor los espacios comunes y privados. Así que la próxima vez que entres a tu casa, recuerda que todo empezó con un gran cambio cultural en el Neolítico. El cuerpo de los neandertales habla, su origen, su poder, su mundo. ¿Sabías que el oído y el tórax de los neandertales acaban de revelar uno de sus mayores secretos? Dos estudios recientes nos acercan como nunca antes al enigmático origen y la sorprendente resistencia de esta especie. El primero, liderado por Alessandro Urcioli y Mercedes Conde Valverde del Institut Català de Paleontología y la Universidad de Alcalá, ha analizado el oído interno de fósiles de neandertales de hace más de 400.000 años. Pues bien, sus canales semicirculares no solo nos ayudan a entender
entender cómo mantenían el equilibrio. También han permitido reconstruir su historia evolutiva. Y el hallazgo es claro, los neandertales no surgieron tras una gran pérdida de diversidad genética como se creía. Su evolución fue más compleja y diversa. Y por otro lado, un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha demostrado que su tórax profundo y en forma de campana no solo les ayudaba a resistir el frío, su anatomía robusta también les permitió prosperar en climas cálidos como en el Levante mediterráneo hace 50.000 años. En resumen, que los neandertales no fueron un simple producto de la adaptación al frío. Su cuerpo, desde el oído hasta el tórax, nos cuenta la historia de una especie resistente, diversa y mucho más compleja de lo que imaginábamos. Y hasta aquí, nuestro increíble recorrido por algunos de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos más curiosísimos del momento. Desde los navegantes prehistóricos que surcaban los mares hace 40.000 años, hasta los primeros artistas geométricos del Paleolítico, que ya expresaban ideas abstractas, mucho antes de lo que imaginábamos. También hemos explorado el sorprendente cerebro de Heslington, conservado intacto durante más de 2 milenios, y una de las inscripciones más antiguas de la península ibérica, grabada en una pequeña pieza de telar en León. También nos hemos adentrado en la selva africana para descubrir que el Homo sapiens vivía allí hace 150.000 años y hemos asistido a un combate real de gladiadores contado en cerámica romana. Y por supuesto, conocimos a la enigmática princesa roja de la Ruta de la Seda, con los dientes teñidos de cinabrio, única en la historia. Y tampoco faltaron las huellas del primer transporte humano en Nuevo México, las casas cuadradas que cambiaron la arquitectura en el Neolítico y los secretos evolutivos del oído y el tórax de los neandertales. Cada hallazgo nos acerca un poco más a entender de dónde venimos y nos recuerda que la historia humana está llena de preguntas aún por responder. Y recuerda que en las próximas semanas volveremos aquí con más noticias alucinantes, así que suscríbete, activa la campanita y déjanos un buen like. Sí, un buen me gusta, que eso nos ayuda muchísimo, si te ha gustado este viaje al pasado. Y no olvides visitar nuestra web fundacionparar.com, donde encontrarás todos los detalles y muchas más historias apasionantes. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.